Muy buen día, en este video vamos a observar el procedimiento para desarrollar ejercicios de muestreo, ya sea para poblaciones infinitas o para poblaciones finitas. Recordemos que el muestreo se utiliza por los altos costos en los que se incurre al estudiar una población. Si nosotros tenemos una población y esa población tiene unos parámetros ajustados a la distribución normal, y dichos parámetros son la media y la desviación estándar, podemos realizar de dicha población, que puede ser finita y será finita si conocemos su tamaño, es decir, n, o será infinita si no conocemos su tamaño. Y podemos desarrollar entonces sobre esta población un muestreo y determinar un valor n minúsculo. En ese proceso de muestreo pues se pueden obtener diferentes muestras, ¿cierto? Podemos decir que acá tenemos una muestra, tenemos otra muestra de esta forma, podemos tener una muestra de esta forma, o podemos obtener una muestra de esta forma. Y en cada uno de los casos podemos decir que acá tenemos una media x barra sub 1, en este caso una media x barra sub 2, en este caso una media x barra sub 3 y en este caso una media x barra sub n. Y a partir de esa información puedo construir una distribución de la media de las muestras, de eso que se ha hecho anteriormente. Esta distribución también va a seguir una forma como la campana de Gauss. Entonces vamos a tener acá una campana de Gauss y aquí vamos a tener la media de esa distribución de la media de las muestras. La vamos a llamar mu sub x barra y va a ser igual a la media de la población, la que teníamos anteriormente. Pero aquí ya no hablamos de desviación estándar, hablamos de error estándar. Y ese error estándar depende de si estamos trabajando con una población finita o una población infinita. El error estándar para una población infinita, será error estándar mu, acá sería sigma sub x barra, va a ser igual a la desviación estándar de la población sobre raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Y el error estándar para una población finita, será, el error estándar es igual a la desviación estándar de la población sobre raíz de n por raíz de n mayúscula, que es el tamaño de la población, menos n, que es el tamaño de la muestra, sobre n menos 1. Esa sería la expresión matemática para determinar nuestro error estándar. Y pues el procedimiento que se hace pues se fundamenta en el manejo de la distribución normal. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento mediante un ejemplo práctico. Entonces veamos un ejemplo. Nos dice este ejemplo: en una muestra de 25 observaciones, a partir de una distribución normal con media 98.6 y desviación estándar de 17.2, ¿cuánto vale la probabilidad
de que la media se encuentre entre 92 y 102. Y luego nos dice que encontremos la probabilidad correspondiente para una muestra de 25. Entonces vamos a desarrollar esa parte A. Y para la parte A me están diciendo que tenemos una población. Y esa población pues tiene unos parámetros. Tenemos la campanita de Gauss. Tenemos acá una media. Esa media es de 98,6 y tenemos una desviación estándar de 17,2. Luego hacemos un muestreo y en ese muestreo n es igual a 25 y entonces tendríamos esa distribución de la media de las muestras que sigue siendo una campanita de Gauss, esa distribución de la media de las muestras. Distribución de la media de las muestras. Entonces vamos a tener una campanita de Gauss. Y esa campanita de Gauss va a tener una media. Esa media de la distribución de la media de las muestras es la misma media de la población, es decir, 98,6. En este caso es una población infinita porque no conocemos el tamaño de la población. Por lo tanto, calculamos el error estándar para una población infinita. Recordemos que es sigma sub x barra, que es igual a la desviación estándar de la población sobre la raíz de n. Entonces, en este caso, el error estándar será 17,2 sobre la raíz de 25. Entonces, pues el siguiente paso es hacer ese cálculo. Vamos a hacer entonces ese cálculo para determinar 17,2 sobre la raíz de 25. Recordemos que la raíz de 25 es 5, por lo tanto nos quedaría 17,2 dividido 5. Y eso nos daría como resultado 3,44. Listo, tenemos el error estándar. Para nuestra población infinita. Bien, pero la parte A del ejercicio nos dice determinemos la probabilidad de que la media de la muestra esté entre 92 y 102. Entre 92 y 102. Entonces digamos que por acá está ese valor de 92, llamémoslo x barra sub 1 de 92 y por acá a la derecha tengamos un valor x barra 2 de 102. Quiere decir que la región a la que me hace referencia es esta de acá, toda esta región de acá. Es a la que se hace referencia en el trabajo que debemos desarrollar toda esta región. Bien. Entonces, pues recordemos el procedimiento para trabajar con la distribución normal. Debemos trazar acá una línea para la variable estandarizada z. Acá vamos a tener el correspondiente a la media el valor z igual 0. A la izquierda vamos a tener un valor z1 y a la derecha vamos a tener un valor z2. Bien, ¿cuánto sería el valor de z1 y z2? Pues entonces vamos a revisarlo con la variable estandarizada z. Con la variable estandarizada z. Entonces en este caso z1 va a ser igual a x barra 1 menos la media de la distribución de la media de las muestras sobre el error estándar. Por lo tanto, z1 va a ser igual a x1 que es 92 menos la media que es 98,6 sobre el error estándar que es 3,44. Y hacemos dicha operación. Al hacer la operación entonces nos quedaría
92 menos 98.6 y dividido 3.44. Eso nos daría menos 1.92. Menos 1.92. Recuerden que la variable estandarizada tiene una parte entera y dos decimales para luego ir a la tabla. Luego vamos a calcular el valor Z2. Z2 va a ser igual a x barra sub 2 menos la media de la distribución de la media de las muestras sobre el error estándar. Por lo tanto, Z2 va a ser igual a 102, que es el valor de x barra 2, menos 98,6 dividido 3,44. Entonces el valor de Z2 va a ser igual a, nos quedará 102 menos 98.6 dividido 3.44. Eso daría 0,99. Bien, y con estos valores luego vamos a la tabla de la distribución normal. Entonces veamos, acá tenemos nuestra tabla de la distribución normal y vamos a buscar nuestros valores que necesitamos para el área. Recuerden que acá tenemos tenemos una tablita que nos está diciendo que nos da el valor de probabilidad desde la mitad hasta el valor Z que nosotros estamos agregando. Por lo tanto, vamos a mirar para el valor de Z 0,99. Entonces acá tengo 0,9 y acá tendría 0,09. Eso me daría 0,99. Esto corresponde a la parte entera y primer decimal. Y este número de acá arriba corresponde al segundo decimal. Al venir por la fila donde se cruza con la columna, daría 0,3389. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos acá una información, que es la que nos están solicitando, esta información, y eso es lo que vamos a traer acá. Recuerden que ese valor Z de corresponde, ese valor Z de 0,99 corresponde a este valor acá, el Z2. Quiere decir que ese 0,3389 responde a esta partecita del área de la derecha, 0,3389. Ahora, este Z1 que es negativo, para el uso de la tabla lo voy a convertir en positivo, hallo el área y nuevamente me dirijo a la izquierda. Entonces veamos, tenemos el siguiente valor es 1.92, entonces venimos aquí de la tabla, acá tenemos 1.9, parte entera y primer decimal, y luego el segundo decimal sería 0,02. Venimos donde se cruza la fila con la columna y nos daría 0,4726. Quiere decir que el área que está a la derecha la paso a la izquierda y este sería el valor 0,4726. 0,4726. Entonces a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra se encuentre entre 92 y 102? Pues la respuesta será sumar 0,4726 más 0,3389. Por lo tanto, la probabilidad de que la media se encuentre entre 92 y 102 va a ser igual a la suma de esos dos valores. Entonces 0,4726 más 0,3389. Tendríamos 0,8115. 0,8115, que corresponde al 81,15%. Bien, ahí hemos desarrollado la parte A de ese ejercicio. Bien, para la parte B nos dicen el procedimiento es similar, pero nos están diciendo qué sucedería si ahora n, veamos acá, si n es 36, pues el procedimiento es similar.
Si n es 36, ¿qué nos va a cambiar? Pues nos va a cambiar acá en la muestra. Entonces veamos qué sucedería para nuestra situación. Entonces, esta partecita, vamos a hacerle un copiado. Vamos a copiar esta partecita acá. Y esto vamos a desplazarlo hacia abajo. Es otro ejercicio propuesto. Y veamos, acá tendríamos, ¿qué nos va a cambiar de esta información? Nos va a cambiar ahora que n es 36. N es 36. Por lo tanto, nuestro cálculo del error estándar nos va a cambiar. Nos quedaría 17.2 dividido 36. Recuerden que la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, nos quedaría 17.2 dividido 36. Y por lo tanto, el error estándar sería de 2,87. Ahí nos ha cambiado el error estándar. Y con esta información, pues hacemos el procedimiento. Nos está diciendo para la misma situación que teníamos, para esa misma situación, vamos a hacer lo mismo, nuestra campanita de Gauss, ¿cierto? Nos está preguntando qué cambiará ahí en ese caso. Pues lo único que está cambiándome es el error estándar, porque nos cambió el tamaño de la muestra. Pasó de 25 a 36. Y el procedimiento va a ser similar. Ya sabemos que nos va a cambiar el valor del error estándar. Entonces, si estoy acá, en esta partecita vamos a borrar el error estándar y vamos a borrar el resultado para Z. Entonces acá el error estándar sería 2,87. 2,87 en ambos casos, tanto para hallar el Z1 como para hallar el Z2. ¿Sí? Y pues al hacer el proceso nos quedaría 92 menos 98.6 dividido 2.87. En este caso, Z1 sería menos 2,30. Y en el otro caso quedaría 102 menos 98.6 dividido 2.87. Eso nos daría 1,19. 1,19. Y en ambos casos, pues volvemos a la distribución normal, a la tablita de la distribución normal. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Al utilizar la tablita, venimos acá, copiamos esta tablita. Veamos por acá, movamos todo esto que eran ejercicios propuestos para hacerlos posteriormente. Movamos esta información y vamos a tener acá el espacio para nuestra tablita de la distribución normal. Toda esta información, que son ejercicios propuestos para hacerlos posteriormente, para que nos queden claros los conceptos, trabajando no solo población finita, sino también población infinita. Bien, entonces acá tenemos otro ejercicio propuesto. Bien, vengamos acá entonces y tenemos Z, el valor negativo. Recuerden que lo convertimos en positivo, hallamos el área y al hallar el área pues volvemos a la parte izquierda. Dice 2.30. 2.30, entonces vamos a mirar cómo quedaría 2.30 acá en nuestra tablita. 2.30, por acá estamos. 2.30. Listo, entonces tendríamos acá 2.3 y acá el segundo decimal es 0, entonces el valor sería 0,4893. Y ahora miremos el valor Z de la derecha, que es 1.19. Entonces para 1.19 estaríamos acá 1.1, mejor coloquémosle otro colorcito
a diferenciarlo. 1.1 y el segundo decimal 9. Venimos por la fila y donde se cruza con la columna tendríamos el valor. Entonces, vamos a revisar cómo nos quedaría. Venimos acá, vamos a copiar esta información. Listo, y vamos a organizar ahí entonces nuestra probabilidad. Recuerden que el z menos 2,30 lo pasamos positivo, encontramos el área, pero nos devolvemos a la región negativa. Quiere decir que acá en este punto tendríamos ese valor de 0,4893. Y a donde está el Z2, que es 1.19, el área es 0,3830. Por lo tanto, vamos a averiguar cuál es la probabilidad de que la media de la muestra tome valores entre 92 y 102. Entonces, eso nos daría como resultado la suma de las áreas, que es 0,4893 más 0,3830. Por lo tanto, la probabilidad de que la media se encuentre, esa media de la muestra se encuentre entre 92 y 102 va a ser igual a, hacemos esa operación, de 0,4893 más 0,3830. Y eso nos daría como resultado 0,8723, es decir, el 87,23%. 0,8723, que es lo mismo que 87,23%. Entonces vean que en ambos casos hemos determinado la probabilidad que se nos ha solicitado, con la diferencia que vean lo que sucede cuando nosotros aumentamos el valor de n. Vean que en el primer caso teníamos 81,15 y al haber aumentado el tamaño de la muestra aumenta la probabilidad, 87,25. Bien, eso sería para ese caso. Sigamos haciendo problemas aplicativos en los cuales pues tengamos esa opción de fortalecer nuestro conocimiento en este trabajo de problemas que nos indica muestreo. Este segundo problema nos dice: Mari Bartel, auditora de una compañía de tarjetas de crédito, sabe que el saldo promedio mensual de un cliente es $112 y la desviación estándar $56. Si Mari audita 50 cuentas seleccionadas al azar, encuentre la probabilidad de que el saldo promedio mensual de la muestra sea menor a $100 o esté entre 100 y $130. Entonces acá en esta situación nos damos cuenta que es una situación de población infinita, debido a que no nos están dando el tamaño de la población. Entonces, si nosotros hablamos de la población tiene sus parámetros, tiene una campanita de Gauss y tiene sus parámetros. Acá nos dice que la media es 112 y nos está diciendo que la desviación estándar es 56. Luego, cuando vamos a hacer el muestreo, nos está diciendo que tomamos un n de 50. Se auditan 50 cuentas. Y de ahí sacamos nuestra distribución de la media de las muestras. Esa distribución de la media de las muestras también tiene la forma de la campanita de Gauss y va a tener una media cuyo valor es el mismo de la población. En este caso es 112. Pero nos toca calcular el error estándar. El error estándar para una población infinita. Entonces el error estándar va a ser igual a la desviación estándar de la población sobre raíz de n. En nuestro caso,
nos quedaría, la desviación estándar es 56 sobre la raíz de 50. Entonces, al hacer esta operación nos quedaría 56 dividido la raíz de 50. Eso nos daría 7,92. 7,92. Ahí tenemos el error estándar. Luego pues vamos a trabajar nuestras situaciones. Entonces vamos aquí a hacer un espaciecito a esto para que podamos trabajar. Vamos a mover estos ejercicios propuestos, los vamos a mover para hacer más espacio de trabajo. Vamos a mover esto más hacia abajo. Ahí vamos haciendo un poquito para poder hacer nuestro trabajo. Listo, ya hemos hecho un poco de espacio. Sigamos trabajando. Bien, entonces, ¿qué me están diciendo? Vamos a tomar esta información, ¿sí?, para poder hacer la parte A. Y me dicen que encontremos esa probabilidad que el saldo promedio mensual sea menor a $100. Entonces veamos. Menor a $100. Si la media es 102, entonces digamos que 100 está aquí. Entonces x barra 1 va a ser igual a 100. Y como me están diciendo que sea menor a 100, me están hablando de esta región. Esta región sería la menor a 100. Entonces, vamos a trazar acá la rayita de la variable estandarizada z. Ya sabemos que acá corresponde a la media un z0. Y aquí vamos a tener un valor z1. Para hallar ese valor z1, pues vamos a utilizar la variable estandarizada z. Variable estandarizada z. Entonces z1 va a ser igual a x barra 1 menos la media de la distribución de la media de las muestras sobre el error estándar. Por lo tanto, z1 va a ser igual a x barra 1, que sería 100 menos 112, que es la media, sobre el error estándar, que es 7,92. Por lo tanto, nuestro valor z1 será, tendríamos 100 menos 112 dividido 7,92. Y eso nos dará como resultado menos 1,52. Menos 1,52. Con ese valor, pues vamos a revisar la tabla de la distribución normal. Entonces acá tenemos la tablita. Veamos nuestra tabla de distribución normal. Listo, vamos a pegar nuestra tablita aquí. Peguemos la tablita acá. Listo. Y vamos a buscar nuestros valores, o nuestro valor 1,52. Recuerden que al z ser negativo lo pasamos al lado positivo, encontramos el área y nos devolvemos a nuestra región. Entonces 1,52, veamos, 1,52, vamos a pintar acá 1,5 y acá tenemos 0,02. Para el 1,52, donde se cruza la fila con la columna, nos daría 0,5357. Pero vean una cosa, acá me está diciendo que es el área de la mitad al valor z a la derecha. Si me paso a la izquierda, ese valor correspondería a el valor que tengo acá. Me va a corresponder a este valor. Entonces veamos un poco más de cerca la situación. Veamos qué sucedería. Tengo esta situación. Acerquémonos acá un poquito a la tabla. Entonces vean, la tabla a mí me está diciendo, ese valor que usted acaba de hallar corresponde al valor de la media hasta el valor z. De la media hasta el valor z. Si yo utilizo simetría, acá sería el valor z. Al pasar el área nuevamente a la izquierda, porque el z es negativo, me quedaría que esta región sería 0,4357. 0,4357. Vamos a ver bien esos números. 0,4357.
Para hallar el área de la región de acá, ya sabemos que la mitad de la campana de Gauss es 0.5. Si al 0.5 le resto el 0,4357, me va a quedar el pedacito de la región coloreada. Por lo tanto, la probabilidad que la media de las muestras sea menor a 100 o menor o igual a 100 va a ser igual a 0,5 menos 0,4357. Por lo tanto, la probabilidad de que la media sea menor o igual a 100, ¿sí? Recuerden que en el contexto es que una persona tenga menos de $100 o menor o igual a $100 en su cuenta de ahorros, de acuerdo al ejercicio. Eso nos daría como resultado 0,0643, es decir, el 6,43%. La parte B del ejercicio es similar. Lo que nos está diciendo la parte B del ejercicio, por la que ya estamos mirando, es que la cuenta de ahorros tenga entre 100 y $130 en su cuenta. Entonces no nos va a cambiar el error estándar, nos va a cambiar la región. Entonces puedo hacer uso de esta campanita, ¿cierto? Y voy a hacer el procedimiento aquí a este lado. Bien, lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad que tenga en su cuenta entre 100, que va a ser el valor x barra 1, y por acá un valor de x barra 2 de 130. Y la región que nos están indicando es toda esta región de acá. ¿Y cuál sería esa probabilidad? Vean que siempre hacer el dibujito de la campana de Gauss con la región nos pone en evidencia a dónde debemos llegar. Entonces por eso el dibujo siempre es fundamental para nuestros procesos. Bien, recordemos que hacemos la rayita de la variable estandarizada z. Nosotros ya encontramos este valor. Recuerden que este valor z1 del ejercicio anterior nos daba menos 1.52, ya lo habíamos hecho. Entonces, para no volver a hacer lo mismo, menos 1.52, acá en la mitad z es 0, y acá tendríamos un valor z2. Ese valor z2 va a ser igual al x barra 2 menos la media sobre el error estándar. Recuerden que estamos en muestreo. Por lo tanto, z2 va a ser igual a 130 menos 112 dividido, ese valor nos había dado, a ver, revisemos, 7.92 es el error estándar, 7.92. Entonces, tendríamos que el z2 sería 130 menos 112 dividido 7.92. Y eso nos daría como resultado 2.27. Venimos aquí a la tablita. 2.27, acá tenemos 2.2, miremos acá, 0,07, donde se cruza la fila con la columna, nos daría 0,4884. Recordemos que el área de acá, ya lo habíamos hecho para el ejercicio anterior, es 0,4357, y el área hasta donde está el Z2, desde la mitad hasta donde está el Z2, sería 0,4884. Listo. Entonces, vamos a ver la probabilidad que una cuenta tenga entre 100 y $130 va a ser igual a la suma de las áreas, que sería 0,4357 más 0,4884. Hacemos entonces esa operación y obtendríamos el resultado a la pregunta. Eso daría como resultado 0.4357 más 0.4884. Eso daría 0,9241.
0,9241, que equivale al 92,41%. Bien, y ahí hemos hecho un par de ejercicios para poblaciones infinitas. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio para población finita. Bien, nos dice, a partir de una población de 125 artículos, con media 105 y desviación estándar 17, se eligieron 64 artículos. ¿Cuál es el error estándar de la muestra? ¿Cuál es la probabilidad de que la media de dicha muestra esté entre 107.5 y 109? Bien, entonces, para esta situación nosotros tenemos una población, pero esa población ahora es finita porque nos dicen que n mayúscula es 125 artículos. Yo voy a tener entonces los parámetros, hago mi campanita de Gauss. Voy a tener aquí la media, me dice que la media es igual a 105 y la desviación estándar es de 17. Y por lo tanto se hace un muestreo. Y en ese muestreo se eligieron 64 artículos. Y de acá surge la distribución de la media de las muestras. Distribución de la media de las muestras. Y pues esa distribución de la media de las muestras pues tiene una campanita de Gauss. Entonces vamos a dar acá un poquito más de espacio para nuestro procedimiento. Eso es. Y vamos a trabajar acá. Entonces tenemos la campana de Gauss, la media. Vamos a tener que la media de la distribución de la media de las muestras pues es la misma media de la población. La media de la población es 105. Pero ahora para el cálculo del error estándar es para una población finita. Error estándar. Ese error estándar ¿a qué va a ser igual? El error estándar va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra, sobre la raíz de n mayúscula, que es el tamaño de la población, menos n minúscula, que es el tamaño de la muestra, dividido n menos 1. Entonces el error estándar va a ser igual a la desviación estándar de la población es 17, entonces 17 sobre raíz de n, en este caso es 64 el tamaño de la muestra. Por la raíz, la población es de 125 menos 64 sobre 125 menos 1, siguiendo la formulita. Entonces, nuestro error estándar será igual a, primero tenemos que hacer la parte interna de la raíz, 125 menos 64 dividido 124 y sacamos la raíz cuadrada. Ese valor que nos da 0,701381 y más decimales, lo multiplicamos por 17 y finalmente lo dividimos entre la raíz de 64, que es 8. Y eso nos daría como resultado 1.49. 1,49 sería ese error estándar para la población finita. Continuando con nuestra parte B del ejercicio, nos dice cuál es la probabilidad que se encuentre entre 107,5 y 109. Por lo tanto, la región a pintar pues sería entre el 107,5 y el x barra 2 de 109. Entonces, para ello, pues trazamos la rayita de la variable estandarizada z, tendríamos el z1, el z2, y pues el siguiente paso es ir a la variable estandarizada z para encontrar su valor. Z1 va a ser igual a x barra 1 menos la media de la distribución de la media de las muestras sobre el error estándar, y eso sería igual a 107,5 menos 105 sobre 1.49, lo que nos dará como resultado este valor de 1.68. Hacemos lo propio con Z2. Z2 es x barra sub 2 menos la media de la distribución de la media de las muestras
sobre el error estándar. Eso sería 109 menos 105 sobre 1.49, lo cual nos dará como resultado 2,69. Siguiente paso, pues vamos a nuestra tabla de la distribución normal. Entonces vamos a ir a la tabla de la distribución normal y vamos a encontrar los valores correspondientes para ese z. Entonces z de 1.68, acá tenemos 1.6 y acá 0,08, venimos por la fila donde se cruza con la columna, ahí tendríamos ese valor de probabilidad. Y el siguiente es 2,69, entonces venimos acá con otro colorcito, 2,6 y por acá 0,09, venimos por la fila y donde se cruza con la columna tendremos la probabilidad. Bien, debemos tener presente la región que hemos pintado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a llevar esta información ahí cerca de la tablita para que encontremos nuestra probabilidad. Bien, entonces nos están diciendo, vean el dibujito de la parte superior de la tabla, me está diciendo que nos da el valor de la probabilidad desde la mitad hasta el valor z. Entonces para 1.68, entonces vean, acá sería el 1.68, quiere decir que la probabilidad acá sería ese 0,4535. Y luego nos dice que de la mitad al valor z de 2,69 es 0,4964. Quiere decir que el área de toda esta partecita hasta el z2, hasta acá donde está el z2, va a ser igual a 0,4964. Quiere decir que cada uno de estos datos de manera independiente no es la respuesta. ¿Qué debo hacer? Como toda el área desde el z2 hasta la mitad es 0,6964 y este pedazo desde la mitad hasta el z1 es 0,4535, pues para hallar la probabilidad de que la media se encuentre entre 107,5 y entre 109, pues ¿qué debemos hacer? Tomar la probabilidad de 0,4964, que es el área bajo la curva de la mitad hasta el z2, y restarle la probabilidad de la mitad hasta donde está el z1, que es 0,4535. De esta manera encontraríamos que la probabilidad que se encuentre entre 107 y 109 va a ser igual a, entonces hacemos 0,4964 menos 0,4535 y eso daría como resultado 0,0429, que corresponde al 4,29%. Bien, y así daríamos respuesta a la parte B de nuestro ejercicio. Vamos a hacer otro problema práctico. Vamos a llevar este enunciado acá cerca. Ahí tenemos, dice, los miembros de la Organización para la Acción de Consumidores mandan más de 250 voluntarios al día a todo el estado para incrementar el apoyo para un proyecto de protección al consumidor, que está actualmente en debate en la Cámara Legislativa Estatal. Por lo general, cada voluntario visita una casa y habla brevemente con el presidente con la esperanza de que éste firme la petición dirigida a la legislatura estatal. En promedio, un voluntario obtendrá 5,8 firmas diarias para la petición con una desviación estándar de 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que de una muestra de 20 voluntarios obtengan un promedio entre 5,5 y 6,2 firmas diarias? Entonces, para este problema, lo primero es, nos damos cuenta que tenemos 250 voluntarios, me están diciendo que la población es de 250 personas, entonces vamos a hacer el procedimiento, tenemos una población, esa población pues tiene los parámetros de la distribución normal, que son una media, y esa media de esa población
nos está diciendo que es de 5,8 y la desviación estándar es de 0,8. Y recordemos que n mayúscula, que es el tamaño de la población, es 250. Hacemos un muestreo. En ese muestreo se toman 20 voluntarios, ¿sí? Y de allá se saca la distribución de la media de las muestras. Bien, esa distribución de la media de las muestras va a tener una forma similar a la campana de Gauss. Entonces vamos a dibujar esa campanita de Gauss. La media de esta distribución de la media de las muestras es la misma media de la población. Va a ser igual entonces a 5,8. Pero nos toca calcular el error estándar. Ese error estándar es para una población finita. Entonces el error estándar va a ser igual a la desviación estándar sobre raíz de n por la raíz de n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1. Entonces el error estándar va a ser igual a la desviación estándar es 0,8 dividido la raíz de 20, que es el tamaño de la muestra, por, acá sería la raíz de n mayúscula, que es 250 menos 20 sobre 250 menos 1. Recordemos que la operación se realiza primero la fracción que está dentro de la raíz, luego obtenemos la raíz, luego multiplicamos por 0,8 y finalmente dividido raíz de 20. Entonces eso sería 250 menos 20 y eso dividido entre 249. Sacamos la raíz, multiplicamos por 0,8 y dividimos entre la raíz de 20. Y eso nos dará como resultado 0,17. 0,17. Ese sería el error estándar. Y la pregunta es, del ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que de una muestra de 20 voluntarios obtengan un promedio entre 5,5 y 6,2? 5,5 vamos a tenerlo por acá a la izquierda y 6,2 por acá a la derecha. Entonces acá vamos a tener un x barra 1 de 5,5 y aquí a la derecha un x barra 2 de 6,2. Y por lo tanto la región que nos están solicitando es esta región de acá. Esa es la región de probabilidad que nos están solicitando, entonces vamos a pintar dicha región. Pintar esto es bueno porque nos estará indicando qué es lo que debemos solucionar o la probabilidad a encontrar. El siguiente paso pues será trazar la rayita de la variable estandarizada z. Donde está la media le corresponde un valor de z0, hacia la izquierda tendremos un valor z1 y a la derecha un valor z2. Y pues vamos a encontrar el valor de z1 y z2 utilizando la variable estandarizada z. Esto corresponde a x barra sub 1 menos la media de la distribución de la media de las muestras sobre el error estándar. Quiere decir que z1 va a ser igual a 5,5 menos 5,8 sobre 0,17. Por lo tanto, z1 va a ser igual a, hacemos esa operación de 5,5 menos 5,8 dividido 0,17. Y eso dará como resultado menos 1,77. De igual manera hacemos con z2, que va a ser igual a x barra sub 2 menos la media de la distribución de la media de las muestras sobre el error estándar. Por lo tanto, z2 sería 6,2 menos 5,8 dividido 0,17. Por lo tanto, z2 va a ser igual a 6,2 menos 5,8 dividido 0,17. Eso dará como resultado 2,35. Con estos valores, pues debemos irnos a la distribución normal. Vamos a la tablita de la distribución normal. Vamos a llevar esa tablita a nuestro ejercicio. Listo. Ahí tendríamos la tablita. Vamos a encontrar esos valores. Tenemos 1,77 es negativo, lo convertimos en positivo
para encontrar nuestro valor. Entonces 1.77, vamos a encontrarlo, 1.7 por acá, mi segundo decimal es 0,07. Venimos por la fila donde se cruza con la columna y tendríamos el valor correspondiente. Luego, para 2.35 tendremos, veamos pues, para 2.35 tendríamos 2.3 por acá y 0,05. Venimos por la fila y donde se cruza con la columna. Entonces, ahí tendríamos los valores de probabilidad. Revisamos nuestro gráfico. Vamos a revisar nuestro gráfico. Este gráfico de acá lo vamos a llevar allá donde tenemos nuestra información. Vamos a llevar el gráfico y de esta manera vamos a obtener nuestra información. Entonces, para el z negativo, que es el z1 de menos 1.77, lo pasamos a positivo, encontramos el área y nos devolvemos a la izquierda. Por lo tanto, este valor de probabilidad sería 0,4616. Luego, para el z de 2.35, que es este valor de acá, nos está dando la probabilidad de la mitad a la derecha. Por lo tanto, este valor sería 0,4906. Si queremos determinar la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre entre 5.5 y 6,2, pues debo sumar ambas regiones, 0,4616 más 0,4906. Por lo tanto, la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre entre, puedo colocarle menor o igual, acá no hay problema porque estamos con variable continua. Esto va a ser igual, que se encuentre entre 5,5 y 6,2 sería 0.4616 más 0.4906 y eso dará como resultado 0,9522, que corresponde a un 95,22%. Bien, que corresponde entonces que la probabilidad de que una persona obtenga entre 5.5 firmas y 6.2 firmas para ese proyecto de ley, pues sería el 95,22%. Y de esta manera pues hemos abordado el tema de cómo desarrollar ejercicios que involucran muestreo tanto de una población infinita como de una población finita. Que tengan ustedes un excelente día.